parece una ironía del destino escenógrafo. A la derecha de la pantalla, en carne y hueso, analógico, su pelo real, Javier Milei. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué libros trajiste bajo el brazo un domingo? Traje de regalos mi más reciente libro en español, porque en italiano salió uno que se llama Viva la Libertad, carajo, que es Pandenomics. ¿Cómo es en italiano Viva la Libertad? No, lo pusieron así porque es la arenga libertaria que suelo dar. Y traje uno para vos y traje uno, obviamente, para la genia de Marcela. Muchas gracias. Bueno, como economista. Muchas gracias. Digamos, hablemos de la participación de libertarios. Vos ya fuiste a alguna marcha con Expert, hoy fueron más visibles. Yo observo esto y lo comparto con Hernán Lombardi, que es, hasta ahora veníamos viendo, parecía que si había que identificar a toda esa movilización de gente a lo largo de todos estos meses con un espacio político, si bien no era perfectamente encastrable uno con el otro, tenía mucho más que ver con Juntos por el Cambio que con otros espacios. Y hoy los vi a ustedes, a vos y a Expert allí. A ver, digamos, nosotros no, de hecho no hemos ido con banderas. Respecto a la... un buen punto para mencionar, ¿no? Y además, ni siquiera, digamos, para que no haya confusiones, esta vez ni siquiera llevé la bandera de Gatzen, que no es una bandera partidaria. ¿Qué es la bandera de Es la Gatzen? bandera con la cual nos identificamos los liberales libertarios, ¿sí? Y eso no es una bandera partidaria. De hecho, los liberales libertarios son ácratas o anarcocapitalistas o anarquistas de propiedad privada. ¿Qué es ácratas? Contá. Alguien que rechaza la presencia del Estado. Pero había una bandera alrededor de la reja del obelisco que decía Partido Libertario, ¿no era de ustedes? La pregunta es, ¿yo dónde estaba? No sé. En Olivos. Es decir, yo no digo, no me puedo hacer responsable, digamos, si se ponen otras banderas, o sea, si lo hacen. Y de hecho, esas banderas, la gente del Partido Libertario las viene poniendo sistemáticamente y tienen más un mensaje que tiene que ver con esta idea de ser libertarios, ¿sí? De ser liberales libertarios, manifestar nuestro profundo repudio, desprecio y asco que sentimos por la corporación política profesional. Así es que, digamos, o sea, no tiene tanto que ver con una cuestión, digamos, todavía partidaria. De hecho, el Partido Libertario todavía aún no es partido. Bien. De hecho, bien. la bandera de Gatzen es, digamos, A ver, es así. mostrar. Bien. Es así. Yo quiero aprovechar símbolo. porque en algún momento se te vio, si querés contarlo o no, como te sientas cómodo, en alguna marcha estabas con Moyano, etcétera. Y algunos referentes de Juntos por el Cambio en su momento objetaron que vos, digamos, va tan a la derecha que va a tener y sale por la izquierda, ¿no? Como diciendo, se te vio en marcha con gente que no sería del paladar del votante promedio Juntos por el Cambio. Me encanta que lo plantees, Diego, porque, a ver, ahí hay una cuestión. Yo digo, una de las cosas que diseñé fue el diseño teórico de la cláusula gatillo es mío. Es mío. La cláusula gatillo que se usó Claro. para tener actualizada la inflación. Exacto. Que básicamente, como el Banco Central, la idea que tenía el Banco Central de Sturzenegger era hacer un ejercicio de baja de la inflación gradual, una de las cosas que a vos te puede pasar, que si la inflación que vos estimabas y esa se vuelca en los contratos difiere de la observada, cosa que puede pasar, porque con altos niveles de inflación la volatilidad es algo factible, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál era la idea de la cláusula gatillo? Que vos pudieras hacer ajustes cortos, ¿para qué? Para que no le pifiaras. ¿Por qué? Porque si vos quedabas arriba en salario, generabas desempleo, ¿sí? O, Pero digamos, esa vos inventaste. La eso, desarrollé yo. ¿O hay en Alemania en 1900? No, la desarrollé tanto? yo y está en un artículo mío que se llama Un límite al malestar. ¿Vos le pusiste nombre cláusula Sí, gatillo? exactamente. Y era parte de las discusiones que había. Y la idea era que no sufrieran ni los trabajadores ni los empresarios por divergencias entre la inflación observada y la esperada. Entonces, eso te permite tener un mecanismo que corrige y de esa manera no se dañaban ni los salarios, ni el empleo, ni las empresas. Esa era la idea de la cláusula gatillo. Bien, ¿y qué pasó? Ese es el punto. Cuando se da la marcha de Moyano,
La marcha de Moyano tiene un sentido. Recordá cuándo fue, porque yo Eso insisto, fue lo llevas al pasado. Lo llevo al pasado a Milei porque es uno de los puntos donde le tiran los misiles a la línea de flotación de Milei, está ahí. Es decir, hay fotos con gente, con Milei, claro, Milei con. O sea, en el 2018 fue. Es decir, el gobierno de Cambiemos tenía un mal diagnóstico sobre, más que nada, no el Banco Central, sino todo lo que tenía que ver con la parte de jefatura de gabinete y lo que derivaba de ahí. De hecho, es... ¿Pero por qué me contás No, esto no, de la no, cláusula esto no es menor, porque es posterior a cuando, digamos, Marcos Peña avanza sobre la independencia del Banco Central, se lo lleva puesto. Entonces, el gobierno, al ganar el ala que dependía de Marcos Peña y llevarse puesto al Banco Central, ¿ahí qué sucede? Cree que el problema inflacionario derivaba de dos cosas. Uno, de la inercia inflacionaria, esa mentira, ¿sí? Y que entonces de la inercia inflacionaria la culpa es de los trabajadores y que los empresarios querían ganar mucha plata. De hecho, en ese sentido es que el gobierno de Cambiemos avanza sobre la cláusula gatillo. Y, a ver, y por otro lado, digamos, también... ¿Puedes spoilear el fin de la historia? No, Alguien pero por favor... del campo nacional y popular dice, qué bueno lo del Milei de la cláusula Sí, gatillo. Exacto, pero por favor, déjame que te... Pero quiero volver a la marcha, dale. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en ese punto, y Pancho Cabrera ataca a los empresarios diciéndoles que querían ganar mucha plata. O sea, tío, keynesianismo puro y duro en la forma de mirar la economía. Yo, como creador de la cláusula gatillo, me veo comprometido moralmente a defender esa cláusula, independientemente por el motivo, digamos, que marche el resto de la gente. O sea, yo, digamos... Esa es la razón por la cual vos marchaste aquellos días. Y después, días. de hecho, el gobierno de Cambiemos, ¿sí?, limpió la cláusula gatillo. ¿Y qué terminó pasando con los salarios de la gente? Terminaron cayendo en términos reales fuertemente. Entonces, digo, la verdad es que yo tenía un compromiso moral y fui y lo cumplí. Y de hecho, yo fui vestido como voy a trabajar. ¿Cómo estoy en esa marcha? Vestido de traje, tal cual yo voy a trabajar, ¿sí? No es trivial. Ahora, la realidad es, yo entiendo, digamos, la gente, por ejemplo, que está muy cerca del señor Lombardi, tiene este hábito de poner fotos, por ejemplo, el señor Fermín Iglesias tiene ese hábito de escrachar, tiene ese hábito nazi. ¿Quién? ¿Cómo dijiste? Fermín Iglesias. Vos estás diciendo Fernando Iglesias. Sí, exactamente, la basura esa. Lo parangonás con espera, hagamos una cosa, podemos hacer... Sí, obvio. Digamos, y con algunos métodos propios de fascistas, propios de Goebbels. Escuchá. Por ejemplo, cuando los liberales los trataba de liberalotes, los basureaba, los perseguía, Chicos, o llamarnos llore impuestos. Solo dale poder a Fernando Iglesias y eso, digamos, lo tiene a yo un toque. propongo este menú, que es golpes del cinturón para arriba, adjetivos no. Dale, adelante. No, digo, dale. Bien, entonces la pregunta que yo hago es, ¿están de acuerdo un poco en el reclamo en contra de... ¿Qué marcharon ustedes? ¿En contra de del fallo de la Corte, al igual que Juntos por el Cambio? No, en eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros somos... A ver, nosotros, los liberales que decidimos participar en política, porque creemos que no alcanza con la batalla cultural y hay que meterse en el barro de la política, obviamente somos grandes defensores de la República, ¿sí? Y en la República el Poder Judicial tiene un rol enorme, digamos, para hacer el contrapeso. Y en especial en un caso como Argentina, donde... Porque, ¿qué es la República? ¿No? ¿De dónde sale el concepto de República? A ver, combina el concepto de la monarquía, pero la monarquía puede terminar en tiranía. Combina el concepto de la aristocracia, pero la aristocracia puede terminar en oligarquía. Bueno, en Argentina, digamos, a ver, los políticos que están en la Cámara de Diputados y Senadores se volvieron en una oligarquía. El presidente que tenemos es un tirano, ¿sí? Porque de hecho el manejo cavernícola que ha hecho de la cuarentena, fundiendo empresas, dejando gente sin laburo, haciendo un desastre, yendo en contra de todo lo que hizo en el mundo civilizado. Es un tirano. Algunos dicen que es un títere y ustedes dicen que es un tirano. Pasamos de una cosa, decir que no maneja nada porque Cristina lo maneja, a decirle que es un tirano. No, bueno, de hecho, digo, es socio de Cristina. Es socio de Cristina. Bueno, sí, compañero de fórmula, ¿cómo que no? Pero bueno, entonces, digamos, puedo atacar, digamos, el poder ejecutivo en la cabeza de los dos, digo, si son socios. A ver, Perdóname, la puja distributiva de la palabra y el tiempo en televisión. Puedo hacer puedo cortar un minuto y vuelvo a ti.
López Murphy el otro día participó, creo que fue en un espacio virtual, del Día del Amigo Desarrollista y había gente de Juntos por el Cambio y uno supondría que ahí estaba Margarita Stolbizer también del progresismo, del GEN, etcétera, y ahí hay un espacio común en donde cada uno traccionará con sus ideas, pero al final del camino nos podremos encontrar, dicen ellos, digamos, en esta cosa de pollo pasta de la democracia, o ellos o nosotros. Buah. ¿Hay un espacio común de debate con libertarios? ¿Cómo se sienten ustedes con libertarios? No, yo diría, a ver, primero con Ricardo López Murphy, a quien tengo un respeto enorme. Él fue candidato a presidente en el 2003, yo fui candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el mismo espacio. Así que tenemos una trayectoria, si querés, común. Después están las vicisitudes de la política, pero a mí me parece que construir un gran espacio de alternativa al populismo. Me parece que hay que derrotar al populismo en las elecciones, hay que derrotarlo en 2021, hay que derrotarlo en 2023, hay que construir una alternativa amplia, pero que no deje la amplitud. A ver, acá hay una tensión que no quiero dejar de marcar. Amplitud para transformaciones profundas. Si la amplitud es para dejar todo como está, no sirve. Ahora, si solamente pensamos en enunciar valores que no podemos llevar a la práctica, tampoco sirve. Entonces, la verdadera pensamiento estratégica es cómo hacemos una mayoría amplia para derrotar al populismo, como dice Mauricio, que sea el último gobierno de signo populista de la historia, pero al mismo tiempo que tenga transformaciones profundas. Esa es la inteligencia, yo no tengo problema decir la política, de la construcción de un proyecto sensato, profundo de transformación argentina que viene de décadas de decadencia permanente. Bien, ¿quiere decir Osvaldo algo? Me llama la atención esto que estaba diciendo Javier, de decirle tirano al presidente. Digo, ¿cuál fue el hecho que le hizo cambiar su idea sobre Fernández? Porque hace menos de un año usted dijo que era muy inteligente, un gran armador y pragmático. ¿Cuál fue el hecho que le hizo cambiar? Todo eso comparto lo mismo. O sea, vos no podés negar la inteligencia de Alberto Fernández, vos no podés negar que es un gran armador, porque gracias al armado que hizo, incorporándolo a Massa, fue que ganó la elección. Claro, espera. Y la otra cosa es el pragmatismo. Y claramente es un pragmático. Cuando esas declaraciones las tomás más extendido, y una de las cosas que digo es, y el problema que tiene, el gran problema que tiene, es que como va a ser débil políticamente, ¿sí?, se va a ver tentado va a tener que hacer populismo, porque si no, no va a durar mucho, ¿sí? Entonces... ¿Usted dice que estas palabras no fueron elogiosas, entonces? Eso es una descripción, y todo eso mapea con lo que pasó en la realidad. Entonces, en su pragmatismo, ¿qué hizo? Se volcó sobre Cristina Fernández de Kirchner, es decir, fue al populismo. ¿Y qué es lo que pasa? El problema de la pandemia hizo que ese movimiento tuviera que ser mucho más radicalizado, y el daño que está causando es enorme y llega a tener, digamos, ribetes que rayan, digamos, directamente con el totalitarismo. Sí, y claramente lo vuelves, digamos, lo pones cerca de un tirano. De hecho, no ha avanzado más sobre el derecho de propiedad y sobre la libertad porque la gente le puso un freno. La gente le puso un freno. Lo que yo más celebro de las marchas, de las distintas marchas, y no necesito estar esperando que salgan las encuestas para cambiar mi opinión, es que en las distintas marchas se levantaron los conceptos de la libertad, los valores de la libertad. La gente clamó por la propiedad privada, clamó por la libertad de trabajar, clamó por la libertad de poder ir a trabajar. Entonces, un montón de cuestiones que tienen que ver con los valores del liberalismo, que ni Juntos por el Cargo, ni el Frente de Todos están en condiciones de defender. Porque, digamos, el gobierno al que perteneció Lombardi, justamente, digamos, no respetó nada de esto. Porque cuando tuvo que subir impuestos, los subió. Ejemplo, el impuesto a la renta financiera. Sí, cuando tuvo que avanzar sobre el derecho de propiedad, lo hizo. ¿Los impuestos bajaron? No, disculpame. Digamos, el impuesto a la renta financiera lo pusieron ustedes. ¿Los impuestos nacionales bajaron en la época de Cambiemos? No, lo bajaron al inicio y después lo retomaron. Sí, y cuando tomás el total... No, hay que tomar la presión. A ver, voy a hacer una prueba hay que tomar la presión total. No quiero terminar todo el argumento. Yo quiero hacer una cosa en vivo. Quiero imaginarme una botonera que dice pausa y ver si funciona con vos. Yo le doy la palabra a él y vuelvo al play. Pero quiero terminar el argumento. Pero lo vas a terminar. No, pero es que quiero terminar el argumento. Porque, ¿sabes lo que pasa? Porque
cuando tuvieron que avanzar sobre el derecho de propiedad de los tenedores de pesos, le defoltearon la deuda, ¿sí? No solo que les defoltearon la deuda con el verso del reperfilamiento, avanzaron también con el tema de lo que fue la ley de góndolas, que es una base sobre el derecho de propiedad de los supermercadistas. Ya durante el gobierno de Alberto, ¿sí? Metieron el teletrabajo, la ley de alquileres. Entonces, ¿saben lo que sucede? Mirá, la realidad es que son lo mismo. ¿Sabes qué? Y cuando hablan de la institucionalidad... sí, claro. Y cuando hablan de la institucionalidad, lo único que les preocupa... lo único que les preocupa es aferrarse el carrito. No, a ver, en dinámica... Está bueno el punto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos... Hay dos sistemas de verdad. Uno es el liberalismo y otro es el socialismo. El problema es que cualquier solución intermedia es inestable y tiende al socialismo. Lo que pasa que, en realidad, digamos, o sea, los kirchneristas van violentamente y, digamos, o sea, Macri te llevaba más lentamente. ¿Al socialismo? Sí, claro, pero a otra velocidad. Lo que pasa es que esta sociedad está tan contaminada de socialismo que ni siquiera lo percibe. Pero claramente, digamos, el gobierno de Macri es un gobierno, digamos, del formato socialdemócrata. O sea, socialista, eso no es liberal. Y a la postre, eso lleva al socialismo. ¿Y querés la mejor muestra? Te dicen que te evitan la llegada del kirchnerismo y la pregunta es, che, ¿quién gobierna hoy? El kirchnerismo. ¿Y quién estaba antes? El macrismo. A ver, digamos, son absolutamente no funcionales a violentar eso. Necesito un punto. Como dice Mario Mactas, cae una gota de silencio. Y quiero que cuentes esto para cerrar y agradecerte que viniste. Lo voy a despedir también a Hernán Lombardi. ¿Qué pasa si vos salís elegido? Igual podemos, o sea, debatir las barbaridades que dijo respecto al Banco Central, le gusta cobrarle impuesto inflacionario a la gente, que es un impuesto no legislado y que es un robo. Digo, porque él lo dijo, digamos, lo dijo sin que yo esté acá, y entonces como ridiculizó esa posición, digamos, sería lindo tener un debate y que explique saber, digamos, qué no se puede hacer. Porque Argentina no tenía Banco Central hasta 1935, hasta que empezaron a estafarnos con ese instrumento que vos defendés. Milei, es el momento de la respiración diafragmática. Tomas aire, inspiras, sueltas, ¿sientes la panza aquí abajo? Obviamente. Bien. Era cantante. Y cerras con esto. ¿Qué harías si sos elegido diputado con el sueldo? Porque ganarías del Estado. ¿Qué harías con ese sueldo que vos percibirías del impuesto de todos los argentinos y de su sudor? Bueno, mi idea es renunciar a la dieta. Porque, ¿vos sabés por qué se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque eran ad honorem. Los legisladores eran ad honorem. Entonces, justamente lo que voy a hacer es hacer justicia con eso, ¿sí? Y, digamos, también, digamos, voy a dejar de lado el tema de los viajes, porque, digo, también hubo legisladores que decían de los viajes, y después los engancharon cobrándolos, y entonces cuando los engancharon, digo, tuvieron que decir, lo voy a donar, que también es otro despropósito, digo, entre ellos al señor Fernando Iglesias. Bueno, está claro con quién son tus sueños y tus pesadillas. No. Ahí está. Logramos una cosa inédita, un silencio. Te doy un último párrafo, Hernán, después tenemos otro, sigue el menú del programa. A mí me parece ¿Cómo sigue la elección, digamos, cómo sigue la gente? Uno más, una reflexión, la presión fiscal. Sí. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio bajó de la presión cercana al 30,5% al 29%. ¿Hubiéramos querido que bajara más? Sí, no pudimos bajarla más, pero la tendencia fue que bajó la presión fiscal. Se olvidó del impuesto inflacionario. Bueno, decirle que se olvidó de imputar el impuesto inflacionario. Bueno, espera. Digamos, a ver, 53% de inflación con M1 en casi 10 puntos del PBI, se llevaron 5 puntos del PBI ahí. Es decir, si no sabes computar, digamos, la presión fiscal, ¿sabés cuál termina siendo? El gasto público total. Porque tarde o temprano lo tenés que pagar. O lo pagás con emisión, o lo pagás con deuda, o lo pagás con nuevos impuestos. No estoy acostumbrado a gritar, Diego. No estás acostumbrado a gritar, pero tampoco estás acostumbrado a hacer buena economía, Lombardi, dale. Bueno, ya está. Listo. Saludo a Hernán Lombardi, te saludo, Javier Milei. Gracias.